Tenemos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, artes, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, artes, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre del Prorrectorado para la Persona y la Cultura les doy la más cordial bienvenida. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cuál es el programa que tenemos el día de hoy? Hola Ray, hoy día vamos a entrevistar al profesor Miguel Salazar, teólogo, prorrector para la Persona y la Cultura de la Universidad Católica San Pablo. Pertenece desde 1981 al Sodalicio de la Vida Cristiana. Ha sido secretario de redacción de la revista Vida y Espiritualidad y oficial del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede. Del 2001 al 2010 fue superior regional del Sodalicio de la Vida Cristiana en Colombia. Es candidato al doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca, con una investigación sobre el lugar de la cristología en la metafísica y en la antropología de la Santa Edith Stein. Wow. Además, cabe resaltar que actualmente llevamos un curso con él del Minor de Humanidades, el cual se llama Seminario de Teología, donde justamente estudiamos un poco acerca de Edith Stein. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Miguel Salazar. ¿Cómo Profesor, estás? buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, profesor, para comenzar esta entrevista, primero que nada, una de las primeras cosas que nos llama mucho su atención cuando escuchamos su nombre es uno de sus apellidos. Y bueno, en base a eso nos gustaría conocer un poquito más acerca de su historia, por favor. ¿Cómo es que llegó a la ciudad de Arequipa y así? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es que llegó a la ciudad de Arequipa? Coméntenos un poquito, por favor. A ver, les cuento un poquito así rápidamente. Bueno, efectivamente tengo un apellido español, peruano, que es Salazar, que viene del lado de mi papá, que él ya falleció hace un poco más de 10 años, él era limeño, y mi segundo apellido, que es de origen alemán, sin embargo me viene de Estados Unidos, porque mi mamá es nacida allá, yo también nací allá en realidad, aunque viví muy poco tiempo. Entonces, bueno, mi familia es una familia de nacionalidades mixtas, mi papá peruano y mi mamá norteamericana. Mis papás se conocieron cuando ambos estudiaban, hacían sus maestrías en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y bueno, de ahí se casaron y en realidad a mi papá le faltaba todavía un poquito para terminar sus estudios cuando yo nací. Entonces nací en Cambridge, Massachusetts, que es donde queda la Universidad de Harvard, pero a los 4 meses me mudé a vivir a Cajamarca. Mi papá trabajaba en minería, él fue ingeniero, estudió ingeniería de minas en la uni y de ahí hizo una maestría en geología en Harvard. Y él empezó a trabajar en una empresa minera, primero en Cajamarca y después en Arequipa. Entonces, si bien mis raíces no son de acá, aunque en realidad por parte de mi abuela sí tengo bastantes raíces arequipeñas, aunque ella nació en Huacho, pero de familia arequipeña. Y igual, bueno, de niño vine a vivir acá como a los 4 años, viví de los 4 hasta los 7, de ahí me mudé a Buenos Aires, Argentina, y en realidad recién viví en Lima, que era donde era mi papá, a los 15 años, y terminé el colegio en Lima. Bueno, de ahí he vivido también en otros lugares. Viví 2 años y medio en Roma, viví 10 años en Colombia,
Y de ahí finalmente, hace 7 años y un poco más, volví a vivir en Arequipa, que para mí ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, Arequipa me encanta, pero además de alguna manera recuperé algo de mis raíces, porque mis primeros recuerdos de la infancia, de Cajamarca no me acuerdo prácticamente nada, y de Estados Unidos me fui a los 4 meses menos. Entonces, en realidad mis primeros recuerdos de niño son de aquí, son de Arequipa. Entonces hay varias cosas de la Plaza de Armas, todo el centro, incluso el lugar donde yo vivo, que es en Vallecito, al lado del Instituto del Sur, que era la antigua cervecería del Sur. Yo me acuerdo clarísimo de ese sitio, de cuando yo vivía acá de chico. Entonces, al volver a Arequipa, de alguna manera recuperé mis raíces, o mis años primeros, digamos, se me renovaron, ¿no? Y igual Arequipa me encanta, o sea, me parece una ciudad muy bonita, por muchas cosas, ¿no? Desde el clima, también el verde. Uno de los recuerdos que yo tengo de chico era de toda la zona del campo, que obviamente era mucho mayor que ahora. Antes uno apenas salía de la ciudad y ya estaba en medio de las chacras, pero todavía es muy fácil llegar a las chacras en Arequipa, que es una cosa bonita. En Lima uno tiene que viajar una cantidad para llegar a algo que parezca agrícola. Y también, digamos, la tradición, ¿no? O sea, la riqueza de la historia, todas las iglesias en el centro, que también son un testimonio de fe muy bonito. Entonces, de verdad es una bendición vivir en esta ciudad. Qué interesante, profesor. Y como nos cuenta, entonces, conoce y ha vivido en distintos países, incluyendo Arequipa. Entonces, Sí. le propongo una dinámica en la que le voy a hacer diferentes preguntas y me va a responder con el nombre de uno de los países que conoce. ¿Está bien? Ya, dale. Sí, dale. Ya, ¿dónde fue la comida más rica? Perú. ¿Por qué? Eso sí, no hay duda. O sea, tenemos acá a ver, se le acerca un poquito Italia, ¿no? Y bueno, si quieren, explico un poquito más mi respuesta. Bueno, acá nosotros tenemos una riqueza culinaria. Bueno, ahorita está de moda la comida peruana en todo el mundo, ¿no? Pero uno cuando crece como peruano, crece pensando en la comida. Y crece, o sea, nosotros los peruanos somos capaces de sentarnos a conversar, a acordarnos de lo que comimos. Y somos unos exquisitos, ¿no? O sea, nos parece a veces, no, que este detallito, que con esto, que así, que esto. Somos muy capaces de describir también la comida que hemos comido, por qué nos pareció rico, qué cosa. Ya, yo he vivido en otros países. Argentina algo de cultura culinaria tiene. Yo viví en Colombia también 10 años, como comentaste. En Colombia sí no tienen esa sofisticación. Cuando nos juntábamos unos peruanos en Colombia a conversar de comida, yo tenía un amigo colombiano que, bueno, todavía es mi amigo, digamos, muy cercano, un sacerdote de allá, que llegaba un momento en que se desesperaba y decía, ya dejen de hablar de comida. Mientras nosotros felices seguíamos acordándonos de lo que habíamos comido alguna vez. Entonces, hay algo en nuestra cultura que sí está muy ligado a la comida, y creo que es una cosa bonita, porque sí es una riqueza, y la comida tiene mucho que ver con el compartir, con el estar juntos. Italia también tiene una sofisticación en la comida, pero si a mí me das para escoger, no tengo ninguna duda. Cuando viví en Colombia, yo viví en Medellín, y justo empezó el boom de la comida peruana. Entonces me tocó, cuando recién llegué, no había ningún restaurante peruano. Cuando me fui, había montones. Entonces ya me podía sacar el clavo y comer comida peruana con cierta frecuencia. Entonces, ¿cuál nos podría decir que es su plato favorito peruano y cuál es el plato favorito italiano? A ver, es una buena pregunta. El peruano es difícil de decir, porque tenemos muchas cosas ricas. Sin duda me encanta el ceviche. De acá de Arequipa me encanta la ocopa. La ocopa arequipeña me parece así deliciosa. Pero también otras cosas, el chicharrón, los chupes, no sé, hay muchas cosas ricas de la comida peruana y arequipeña.
En Italia yo tenía un plato que me encantaba, que se llama saltimbocca a la romana, que es un plato de, bueno, básicamente es una carne de ternero con un condimento ahí, con unas hierbas que es muy rica, que se las recomiendo. No es el más típico, pero me encantaba. Bueno, obviamente también las pastas, ¿no? Entre las pastas, quizá la que más me gustaba era un plato típicamente romano que se llama, bueno, pueden ser distintos tipos de pasta, a la matriciana, ¿no? Amatrice es una ciudad que queda cerca a Roma, y por lo tanto es uno de los platos típicamente romanos, que es con tomate y con un tipo de tocino especial que se llama guanciale, que es muy rico también. Con todo esto ya nos dio hambre, creo. Pero bueno, siguiendo con la dinámica, ¿cuál es la tradición más extraña que ha conocido en algún país? La tradición más extraña. No sé si es una buena pregunta. No, ahorita no se me viene, a ver, ¿cuál? No se me viene ninguna a la cabeza. Tradiciones bonitas, muchas, pero tradiciones extrañas. No sé, en verdad no se me ocurre. Y entonces, el recuerdo más bonito. El recuerdo más bonito. Digo, en verdad, muchos recuerdos bonitos. Se me ocurre contarles uno de Roma. Un sitio que me gustaba mucho visitar cuando estaba en Roma y que fui muchas veces, y de hecho he vuelto a ir incluso cuando ya no vivía allá, cuando he viajado, digamos, después, era visitar el lugar donde se retiró San Benito. San Benito se convierte en un momento, digamos, y decide retirarse del mundo y se retira a un lugar que se llama Subiaco, que quiere decir debajo del lago, ¿no? Que es un valle relativamente cerca a Roma, donde hay restos de la época de San Benito, o sea, de hace muchísimos siglos, y de ahí, digamos, a lo largo de la historia, los benedictinos han seguido construyendo, pero ese sitio, además de que el paisaje era espectacular y la construcción también era muy bonita, eran como dos iglesias, una encima de la otra, o hasta tres, en la ladera de un cerro, o sea, un sitio súper bonito, pero también me parecía simbólicamente un lugar muy bonito porque de alguna manera uno podría decir, o sea, está la cueva a donde se retiró, donde se metió San Benito cuando quiso hacer penitencia después de convertirse, y uno podría decir de alguna manera que en esa cueva nació Europa, porque ustedes que habrán estudiado historia en la San Pablo sabrán que los monasterios benedictinos que se regaron por toda Europa fueron de alguna manera el origen de la unidad espiritual, digamos, que llamamos Europa y de alguna manera Occidente, ¿no? Entonces, me parecía muy impresionante cómo toda esa riqueza cultural había empezado en esa cuevita, ¿no? O sea, con un monje que se metió ahí, digamos, a rezar, a encontrarse con Dios, a buscar a Dios, a cambiar su vida, digamos, ahí empezó. Justo debajo de esta cueva donde se retiró San Benito, había otra cueva que le llaman la Cueva de los Pastores, porque unos pastores se enteraron que había este monje que estaba ahí y empezaron a buscarlo para que les predicase, para que les enseñase, digamos, la fe y les hiciera catecismo, ¿no? O sea, les diera el catecismo. Entonces, en esa Cueva de los Pastores hay una placa donde salen todos los monjes benedictinos que evangelizaron Europa, ¿no? Entonces, sale la lista así de todos los países y todos los monjes. Entonces, uno tenía como conciencia de que estaba ese huequito, digamos, donde se encerró a convertirse San Benito, y la difusión hacia toda Europa que había salido de San Benito que estaba metido ahí, ¿no? Entonces, eso creo que también es muy significativo para la misión que tenemos en la universidad, ¿no? Porque nosotros también estamos, y ahora pues con la situación que estamos viviendo en la ciudad y en el mundo, en el país y en el mundo, la conciencia de que tenemos que ayudar a transformar, para humanizar más, digamos, la sociedad, la cultura, es muy grande. Entonces, bueno, recordar que esa gran transformación de todo un continente que
de la cual de alguna manera también viene nuestra propia cultura, o un componente muy importante de nuestra propia cultura, empezó en esa cuevita, ¿no? Entonces, con un monje que se tomó en serio la búsqueda de la verdad y la búsqueda de Dios, ¿no? Eso me parece muy, muy bonito. No sé si eso es un recuerdo bonito, Andrea. Sí, claro. Es muy importante la palabra cambio, ¿no? Como menciona antes y ahora también. Y bueno, por último, ¿a cuál si pudiera ahorita viajar? Bueno, que no se puede, pero suponiendo que pudiera viajar haciendo así, ¿a dónde se iría? A ver, en realidad muchos sitios. Yo, de verdad, bueno, y aprovecho para también compartirles algo. Me ha tocado a mí vivir, digo que no es la experiencia, que es una experiencia ahora más común, pero cuando yo era chico era bastante menos común, ¿no? O sea, cuando yo vivía en Argentina, pues yo había nacido en Estados Unidos, venía, todos mis compañeros de colegio habían vivido en Buenos Aires y en Buenos Aires, ¿no? Algún alemán había porque estudié en colegios alemanes, pero básicamente... Y la experiencia de vida que me tocó a mí me permitió tener contacto con muchas culturas, incluso con Estados Unidos, que es un sitio donde no he vivido más que los 4 meses cuando nací, pero donde obviamente he vuelto mucho y he tenido contacto por mi mamá, digamos, con la realidad de los Estados Unidos. Todos los lugares que me ha tocado vivir, de verdad, para mí tienen una riqueza muy grande. O sea, hay algo de la riqueza de la humanidad que se expresa distinto en cada sitio. Entonces, a mí me encantaría volver a los sitios donde he vivido antes, porque en todos hay cosas que me han tocado, que me han enriquecido, en todas tengo amigos también que he dejado, digamos, en esos lugares. Y quizás si me preguntas, ya que no se puede viajar, digamos, ahora, y uno dice, ojalá pueda viajar pronto. Yo me arrancaría por orden, quizá en orden inverso. Primero viajaría a Lima, además ahí está mi mamá, para visitar a mi familia. De ahí probablemente me encantaría volver a Colombia y pasar un tiempo ahí. Y de ahí también Italia, ¿no? Bueno, otro lugar que también tengo mucho vínculo con él es España, ¿no? Ahí estoy haciendo mi tesis doctoral y me he pasado algunas temporadas, digamos, largas en Salamanca estudiando. Es una ciudad preciosa que si algún día tienen la oportunidad de visitarla, de verdad se las recomiendo. También me gustaría mucho visitar España, ¿no? Pero en verdad, en primer lugar, quizá por la cercanía en el tiempo, Colombia... por toda la gente que quiero que vive allá y que me encantaría, digamos, volverme a encontrar con ellos y poder compartir de nuevo con ellos, ¿no? Han pasado, yo antes de venir a Arequipa estuve 2 años en Lima, o sea, hace 9 años y medio dejé Colombia, pero he vuelto casi todos los años desde que me fui. Entonces mantengo muchos vínculos y muchas amistades allá, ¿no? Muy bonitas. Ok, profesor. Y bueno, justo usted menciona la ciudad de Colombia y en la pequeña descripción que hizo hace un momento Andrea acerca de su trayectoria, menciona que fue oficial del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede. Ok, y del 2001 al 2010 fue superior regional del Sodalicio de Vida Cristiana en Colombia. Entonces, yo estoy seguro, bueno, creo yo, que muchos no saben tal vez que usted es laico consagrado y muchos también no saben qué significa, ¿no? O cuál es el compromiso que usted tiene, ¿no? Hace justo un par de semanas usted celebró su 33 aniversario de profesión perpetua. ¿Nos podría comentar un poquito acerca de eso, por favor? Sí, a ver, el corazón de la vocación nuestra específica. Obviamente, quizá vale la pena decir eso. Primero, la vocación mía se encuadra dentro de la gran tradición en la vida de la Iglesia, de la consagración a Dios para servir a las personas, ¿no? Digo, mencioné hace un rato a San Benito. San Benito, pues, es de los pioneros, ¿no? Es el padre de los
monjes de Occidente, digamos, ¿no? O sea, fue el primer gran monje importante en el Occidente cristiano, y bueno, y a lo largo de la historia ha habido muchas expresiones de esta vocación que sienten algunos de consagrarse especialmente a Dios para servir a Dios y servir a los demás, ¿no? Eso obviamente, en un sentido, todos los cristianos, digamos, en el estado en que estén, están llamados a acercarse a Dios y a la santidad, pero hay dentro de ese llamado a la santidad, que es común a todos, esta vocación especial, digamos, a consagrarse, que en el caso nuestro le llamamos plena disponibilidad apostólica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo estoy plenamente disponible, o le he entregado, digamos, mi vida al Señor, justamente con el acto de la profesión que la hice a perpetuidad hace 33 años, para que Él, sí, se valga de mí donde Él quiera, para evangelizar, ¿no? Esa es la lógica fundamental de la vocación mía, ¿no? Esta consagración yo la hice en el seno de una comunidad a la cual Dios me llamó, que es el Sodalicio de Vida Cristiana, que hemos tenido una historia con algunas complicaciones, digamos. Venimos en una etapa de renovación después de haber tenido que afrontar, digamos, algunos hechos, en el fondo, contrarios al Evangelio que se habían dado en el seno de nuestra comunidad. Pero, no solo a pesar de eso, sino yo diría incluso con el sufrimiento que eso ha significado, que de alguna manera también ha sido una invitación a unirse a la cruz del Señor, que es parte, digamos, fundamental de eso que yo le he entregado al Señor, al entregarle toda mi vida. Yo le estoy muy agradecido, digamos, al Señor por mi llamado, ¿no? Siento que Él ha querido, a pesar de yo no merecerlo en ningún sentido, fijarse en mí, confiarme una partecita, digamos, de la misión suya que Él ha querido prolongar en la iglesia, y para mí el trabajo de dar testimonio de la verdad que es la del Señor, y de ponerme al servicio de los demás, es de las cosas más bonitas que me ha podido regalar, ¿no? Me ha permitido, sí, entregarme, crecer como persona, pero también entrar en comunión con muchas personas. Ahora, en este tiempo que estoy trabajando en la universidad, también ponerme al servicio de la comunidad de la universidad, de ustedes que son mis alumnos ahora, que es una expresión para mí muy bonita, digamos, de ese servicio que estoy llamado a hacer. Entonces, esa es un poquito la lógica fundamental de mi consagración, ¿no? A lo largo de mi vida, como lo dijiste ahora, me ha tocado servir en distintos lugares, ¿no? Y tú mencionaste dos que fueron particularmente importantes. En un momento fui llamado por el cardenal que presidía el Consejo para la Familia a servir ahí, y estuve 2 años y medio trabajando en la Santa Sede, en el Vaticano, ¿no? Al servicio de la misión del Papa. En ese momento era Juan Pablo II, y eso fue una experiencia muy, muy bonita de uno saberse sirviendo a la misión del Papa, que fue ya en sí mismo una experiencia muy bonita, pero por otro lado también una oportunidad de conocer a la Iglesia Universal, de poderme relacionar con gente de todo el mundo. El Pontificio Consejo para la Familia trataba con los obispos de todo el mundo que iban visitando Roma, entonces conocí obispos de África, de Asia, de Europa, bueno, de América evidentemente, de todas partes, ¿no? Y conocer la realidad de la Iglesia en todas partes fue una cosa muy, muy bonita. Y de ahí los 10 años en Colombia que pasé, que de verdad fueron también muy especiales, ¿no? Colombia es un país, bueno, ya les dije que si tengo que escoger un sitio para ir primero, probablemente sería Colombia. Y o sea, obviamente es un país muy cercano a nosotros. O sea, una de las cosas bonitas de América Latina es que en verdad los países somos realmente países hermanos y no nos sentimos fuera de casa, creo, en ninguno de los otros países. Obviamente hay diferencias, ¿no? Pero
me sentí muy en mi casa desde el primer momento que llegué. Hay mucho de la experiencia de fe que se vive en Colombia que me tocó mucho. Hay mucha gente con la cual tengo mucha cercanía y también fue una etapa de tomar contacto con el drama humano, ¿no? Porque, bueno, Colombia, como muchos de ustedes saben, cuando yo llegué la situación era bastante peor que actualmente. Ha sufrido, pues, el drama de la violencia, ¿no? Que es una herida, pues, así misteriosa en la humanidad. O sea, prácticamente todo el mundo que uno conocía había perdido a alguien, ¿no? Más o menos cercano, pero o conocía a alguien de cerca que hubiese sufrido por la violencia. Y a la vez, digamos, una experiencia muy bonita de fe, de comunidad. No sé, fue una experiencia muy especial también esos 10 años en Colombia. Me tocaba más, como yo era el superior regional y la comunidad tenía casas en las 3 ciudades principales, ¿no? Bogotá, Cali y Medellín. Me tocó visitar las 3 ciudades muchas veces y también un montón de otros lugares de Colombia. Entonces me paseé bastante por Colombia y también, ya que estoy recomendando, si algún día pueden ir a Colombia, visítenla porque es un país muy bonito y sobre todo la gente es muy especial, ¿no? O sea, tiene una capacidad de acogida muy, muy especial. Ok, profesor. Profesor, en verdad nos vamos a quedar con ganas de hacerle un montón de preguntas y relacionadas a un tema que usted conoce bastante bien, que es Edith Stein, pero bueno, el tiempo es corto y solamente le pediría que, por favor, en resumidas palabras, nos comente qué significa para usted trabajar en la Universidad Católica San Pablo. A ver, primero, digamos, es la realización de algo que ha sido importante para mi vida siempre. O sea, siempre, yo, bueno, desde chico tuve muchas inquietudes intelectuales, ¿no? En el colegio así era un chanconazo, me leía todo lo que se podía leer. Mis papás, ambos, leían mucho, sobre todo mi mamá, y por lo tanto había muchos libros en mi casa. Y yo creo que cogí una novela hacia el final de la primaria, una novela, digamos, juvenil, y de ahí me pasé yo no sé cuántos años sin que nunca estuviese sin estar leyendo un libro. O sea, siempre estaba a la mitad de la lectura de alguna novela o algo. Me aficioné por la lectura y también, o sea, me hacía muchas preguntas y tenía mucha inquietud intelectual, ¿no? Entonces, cuando tuve una experiencia, digamos, ya de acercamiento a la vida cristiana y un encuentro con el Señor, en el fondo, el hecho de que el misterio de Jesucristo ilumina las realidades humanas fue una cosa que fue muy importante para mí desde el comienzo. Entonces empecé a tener mucha inquietud por la cultura, por cómo hacer llegar, por comprender, digamos, la crisis de la cultura, las dificultades de la cultura, un poco algo de lo que creo que todos estamos viviendo en esta etapa donde, ante este reto enorme que ha sido para la humanidad y para cada país y también para nosotros como ciudad, afrontar este virus que ronda por ahí, digamos, amenazándonos con la muerte, han saltado a la luz con mucha conciencia, digamos, muchas de las limitaciones o dificultades o contradicciones que hay en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Bueno, de eso de alguna manera yo tuve esa conciencia también desde chico. Una cosa que no les conté, a mí me tocó los años que viví en Argentina, fueron años durísimos, fue la época del terrorismo en Argentina, y de hecho de mi colegio murieron varios papás. Yo la última Navidad que me pasé en Buenos Aires, yo me mudé en enero, por ahí volvimos al Perú. La última Navidad me la pasé en el velorio del papá de mi compañero de carpeta, que era militar y que lo mató lo mató la guerrilla, digamos. Se murió el 24, creo, lo habían baleado unos días antes. Entonces también esa experiencia dolorosa, digamos, me generó muchas preguntas, ¿no? O sea, sobre el misterio del mal, no sé, digamos, yo tenía muchos cuestionamientos. Era también la época de la guerra ideológica, ¿no? O sea,
el marxismo, las otras ideologías, digamos. Entonces, siempre tuve mucha sensibilidad frente a eso, ¿no? Y cuando tuve esta experiencia de encuentro con el Señor, que me llevó también a consagrarme, también estuvo muy ligada a una experiencia de decir, bueno, acá hay una verdad que no solamente ilumina mi vida, o sea, no solamente me ilumina a mí, sino ilumina también todas las realidades humanas, todas estas contradicciones, digamos, que veo en la sociedad, digamos, ahí hay una respuesta que también ilumina eso, ¿no? Y yo mi consagración siempre la entendí desde ahí, ¿no? Con ese horizonte y con esa... entonces, llegar a la universidad para mí es, en un sentido, un sueño, ¿no? Porque la universidad no es no es el único lugar en que el evangelio se hace vida y se hace cultura. Yo diría que la familia quizás es el primer lugar y más importante donde eso tiene que darse, pero la universidad está llamada, digamos, a buscar la verdad. Si es una universidad católica, buscar esa verdad, consciente de que el Señor es la verdad última de todas las cosas, y desde esa verdad iluminar todas las realidades, ¿no? Tú, Andrea, estudias psicología y tú, Ray, ingeniería industrial, que son realidades humanas que desde la universidad tratamos de iluminar, ¿no? Y así con las demás disciplinas que hay en la universidad y también con la presencia de la universidad en de distintas maneras, digamos, por el peso institucional que tiene. Entonces, acá nos toca, de alguna manera, hacer lo que yo sentí que era el corazón de mi llamado desde hace muchos años, digamos, ¿no? Buscar la verdad y pensar, digamos, ¿no? Pensar cómo esa verdad ilumina todas las realidades y transmitir eso, ¿no? En el encuentro personal que se hace, que es tan bonito, digamos, en la relación que uno como profesor puede tener con sus alumnos también, ¿no? Ok, profesor. Bueno, justo se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por permitirnos conocer un poco más acerca de usted, más allá del tema profesional, sino lo que nos ha contado acerca de su vida personal. Y solamente para terminar, por favor, ¿podría extender la invitación a todos los que nos están viendo para que participen durante toda esta semana de Universitas? Si yo la extiendo, dices. Sí, por mucho. favor. Además, voy a decir algo que en realidad no sé si lo debería decir así, pero Universitas que se realiza hace, no me acuerdo qué edición es esta, creo que es la séptima, por ahí sexta o séptima. Empezó, digamos, con un grupo que lo dialogamos junto conmigo cuando yo recién llegué a la universidad, porque había las semanas de las facultades, que cada una se dedicaba a cada facultad, y dijimos, necesitamos también una semana para todo lo otro, digamos, ¿no? Primero se centró un poco más en humanidades, pero después dijimos, no, en realidad es la semana donde toda la universidad se hace presente, ¿no? Con nuestra identidad propia. Entonces, nada, los invito a seguir participando de Universitas. Tenemos actividades de todo tipo y creo que, bueno, este año con la peculiaridad de que estamos todos en nuestras casas, y nos podemos conectar solo digitalmente, pero ha habido un esfuerzo muy grande de todo el equipo que está trabajando, particularmente de los equipos del área de comunicaciones y marketing, de lograr que lo mismo que hemos vivido otros años, digamos, como encuentro y celebración de la universidad, lo podamos vivir también este año. Entonces, de verdad, participen de todo lo que puedan y disfruten de este evento tan bonito donde se muestra toda la riqueza que tenemos como universidad. Muchísimas gracias, profesor. Andrea, ¿quieres agotar? Bueno, gracias en todo caso por la creación de Universitas y por la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias, Ray, y muchas gracias, Andrea. Gracias. Y a nombre del Prorectorado para la Persona y la Cultura, muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.